Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. Soy tu nombre y estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos en un nuevo chisme que les va a dejar con la boca abierta. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de uno de los galanes más codiciados, no solo de Turquía, sino del mundo entero, Can Yaman. Sí, el hombre que nos robó el corazón con su sonrisa pícara, sus abdominales de acero y su melena indomable. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa imagen perfecta? ¿Qué secretos oscuros se cocinan tras las cámaras de sus exitosas series y películas? Prepárense porque hoy vamos a desenmascarar la verdad, o al menos, vamos a indagar en los rumores y las historias que han circulado como la pólvora en los últimos años. Antes de empezar a desgranar este jugoso tema, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos en el canal, se suscriban, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y le den un buen like a este vídeo si les gusta el salseo y los secretos de los famosos. Su apoyo es el motor de este canal. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, un nombre que evoca pasión, éxito y para algunos también controversia. Su ascenso a la fama fue meteórico. De repente este abogado reconvertido en actor se convirtió en un ícono global, protagonizando series que rompieron récords de audiencia y conquistando el corazón de millones de fans. Pero como suele ocurrir en estos casos, el éxito masivo a menudo viene acompañado de un lado oscuro. Y no me refiero a una iluminación poco favorecedora en las fotos de paparazzi, sino a secretos más jugosos y controversias que han alimentado el debate en redes sociales y foros de fans. Una de las primeras polémicas que rodeó a Can Yaman tuvo que ver con su actitud hacia sus fans. Circulaban rumores de que en ocasiones era distante y poco receptivo, especialmente con las fans que se acercaban a él de forma más efusiva. Algunos testimonios incluso hablaban de desplantes y gestos de impaciencia. Claro, la presión de la fama y el asedio constante pueden ser abrumadores, pero para muchos, la actitud de Can Yaman no justificaba la falta de amabilidad hacia quienes lo habían llevado a la cima. Él mismo ha reconocido que la presión mediática a veces le supera y ha pedido disculpas en algunas ocasiones por comportamientos que considera desafortunados. Es humano al fin y al cabo, pero es importante recordar que la fama conlleva una responsabilidad. Y aquí, mis queridos, es donde la cosa se pone interesante. No solo se trata de un simple estoy cansado, déjenme en paz. Hay quienes aseguran que la seguridad del actor a veces era demasiado celosa, impidiendo que las fans se acercaran incluso para un simple saludo. Algunos vídeos grabados a la distancia mostraban un Can Yaman visiblemente frustrado por el asedio, aunque nunca llegó a ser abiertamente grosero. La cuestión es, ¿dónde está la línea entre proteger tu espacio personal y ser agradecido con quienes te apoyan? Otro tema recurrente en los foros de discusión y las redes sociales es la supuesta rivalidad entre Can Yaman y otros actores turcos. Se ha especulado mucho sobre la existencia de celos profesionales y luchas de egos detrás de las cámaras. En particular, se ha hablado mucho de una tensa relación con Kerem Bürsin, otro galán turco que también ha conquistado al público internacional. Ambos han negado públicamente cualquier tipo de enemistad, pero los rumores persisten. Y es que en un mundo tan competitivo como el de la actuación, es difícil evitar las comparaciones y la envidia. La verdad es que las agendas de ambos son bastante apretadas, por lo que no se les ve frecuentar las mismas fiestas o eventos, lo cual no implica que exista un problema entre ellos. Pero, ojo al dato. Las redes sociales, ese campo de batalla moderno, han sido el escenario de pequeñas indirectas y likes sospechosos a comentarios que criticaban al otro. Algunos fans aseguran que la competencia entre ambos es puramente profesional, impulsada por sus respectivos equipos de marketing. Otros, más conspiranoicos, creen que existe una verdadera guerra fría entre ellos. ¿Será que la corona de galán turco solo tiene espacio para uno? Pero la controversia que quizás ha generado más debate es la relacionada con el machismo. En varias ocasiones, Can Yaman ha sido criticado por comentarios y actitudes que muchos consideran sexistas y objetivantes hacia las mujeres. Algunas de sus declaraciones en entrevistas y sus interacciones con sus compañeras de reparto han sido interpretadas como ofensivas y degradantes. Él ha defendido que sus palabras han sido sacadas de contexto y que no tiene ninguna intención de faltar el respeto a las mujeres, pero la polémica sigue viva. Este es un tema delicado y subjetivo, y cada persona tiene su propia opinión al respecto. Sin embargo, es importante reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras y acciones, especialmente cuando tenemos una gran plataforma como la que tiene Can Yaman.
Y aquí, mis amores, es donde la cosa se pone seria. No se trata solo de un comentario desafortunado. Algunas de sus interacciones con la prensa, especialmente durante la promoción de sus series, fueron consideradas por muchos como inapropiadas. Se le acusó de centrarse en el aspecto físico de sus compañeras de reparto en lugar de en su talento, y de hacer comentarios que rozaban la cosificación. Aunque él ha insistido en que sus palabras fueron malinterpretadas, el daño ya estaba hecho. El debate sobre el machismo en la industria del entretenimiento turca se reavivó, y Can Yaman se convirtió en el centro de la polémica. Algunos defensores del actor argumentan que la cultura turca es diferente y que ciertos comentarios que serían considerados ofensivos en Occidente son aceptables allí. Otros, sin embargo, insisten en que el machismo es machismo, independientemente del contexto cultural. Además de estas polémicas, también se han filtrado historias sobre supuestas exigencias de Can Yaman en los sets de rodaje. Algunos rumores hablan de peticiones extravagantes y comportamientos de diva. Se dice que es muy perfeccionista y que no duda en expresar su descontento si algo no cumple con sus expectativas. Esto, por supuesto, ha generado tensiones con algunos miembros del equipo técnico y artístico. Aunque la mayoría de los actores y actrices tienen ciertas preferencias y exigencias, algunos consideran que las de Can Yaman son excesivas. Y aquí, mis chismosos, es donde la imaginación vuela. Se habla de camerinos con exigencias dignas de un jeque árabe, de comidas preparadas por chefs personales y de jornadas de rodaje paralizadas por su inconformidad con el maquillaje o el vestuario. Aunque nadie ha confirmado estas historias de forma oficial, los rumores persisten, alimentados por el silencio del actor y su equipo. ¿Será que Can Yaman es un perfeccionista obsesivo o simplemente un actor que sabe lo que quiere? Pero no todos son sombras en la vida de Can Yaman. También hay muchas historias positivas sobre su generosidad y su compromiso social. Se sabe que ha participado en numerosas campañas benéficas y que apoya a diversas organizaciones que trabajan en favor de los más necesitados. También se ha mostrado muy cercano a sus fans, dedicándoles tiempo y atención siempre que puede. Es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sus virtudes y sus defectos. Y es aquí, mis corazones, donde vemos el lado más humano del actor. Se le ha visto visitando hospitales infantiles, donando dinero a organizaciones benéficas y apoyando causas sociales. Incluso ha utilizado su plataforma en redes sociales para concienciar sobre problemas importantes y movilizar a sus fans para que colaboren. Aunque algunos cínicos podrían argumentar que estas acciones son simplemente una estrategia de relaciones públicas, lo cierto es que Can Yaman parece genuinamente comprometido con ayudar a los demás. Y hablando de personas, no podemos olvidar su vida amorosa, que ha sido objeto de escrutinio constante por parte de la prensa rosa. Sus romances, reales o inventados, han llenado portadas de revistas y han generado miles de comentarios en las redes sociales. Desde su relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, hasta los rumores de affairs con sus compañeras de reparto, la vida amorosa de Can Yaman siempre está en el punto de mira. Él por su parte ha intentado mantener su intimidad lo más alejada posible de los focos, pero es difícil cuando eres una figura pública tan popular. Y aquí, mis cotillas, es donde el drama se pone a flor de piel. Su romance con Diletta Leotta fue un auténtico culebrón, con fotos robadas, declaraciones apasionadas y un final abrupto que dejó a todos con la boca abierta. Se rumoreó que la relación era un montaje publicitario, diseñado para impulsar la carrera de ambos. Otros aseguraron que la diferencia de culturas y estilos de vida fue la causa de la ruptura. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspiranoicas que involucraban a terceros en discordia. Desde entonces, la vida amorosa de Can Yaman ha sido un misterio, alimentando especulaciones y rumores de affairs con sus compañeras de reparto. ¿Será que el actor ha aprendido la lección y prefiere mantener sus relaciones en secreto? Otro aspecto que vale la pena mencionar es su transformación física. Desde sus inicios en la actuación, Can Yaman ha experimentado un cambio radical en su imagen. Ha ganado masa muscular, se ha dejado crecer el pelo y ha adoptado un estilo más moderno y sofisticado. Algunos atribuyen este cambio a la influencia de sus asesores de imagen, mientras que otros creen que es simplemente una evolución natural. Sea como sea, lo cierto es que Can Yaman ha sabido reinventarse y adaptarse a las exigencias de la industria del espectáculo. ¿Y qué cambio, mis fashionistas? El Can Yaman de sus primeras series es muy diferente al Can Yaman que conocemos hoy.
Su transformación física ha sido impresionante y muchos lo atribuyen a una estricta rutina de ejercicios y una dieta saludable. Pero como siempre hay quienes sospechan que hay algo más detrás de este cambio radical. Se rumorea que el actor se ha sometido a retoques estéticos para mejorar su apariencia. Aunque él nunca lo ha confirmado, las comparaciones entre sus fotos antiguas y actuales son evidentes. Sea como sea, lo cierto es que Can Yaman ha sabido sacar partido a su físico y convertirse en un icono de estilo. Y no podemos olvidarnos de su incursión en el mercado internacional. Can Yaman ha apostado fuerte por su carrera fuera de Turquía, participando en producciones italianas y explorando nuevas oportunidades en otros países. Esta ambición y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados le han valido el reconocimiento de la crítica y el público. Es un ejemplo de que el talento y la perseverancia pueden abrir puertas en cualquier parte del mundo. Y aquí, mis trotamundos, es donde vemos su visión de futuro. Can Yaman no se ha conformado con ser una estrella en Turquía, sino que ha apostado por conquistar el mercado internacional. Su incursión en la televisión italiana ha sido todo un éxito, y se espera que pronto lo veamos protagonizando producciones en otros países. Su ambición y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas son admirables. Es un ejemplo de que el talento y la perseverancia pueden abrir puertas en cualquier parte del mundo. En definitiva, la figura de Can Yaman es compleja y multifacética. Es un actor talentoso, un ícono de estilo, un filántropo y una figura controvertida. Sus éxitos y sus errores han sido amplificados por la fama, y su vida personal y profesional está constantemente bajo el escrutinio público. Pero a pesar de todo, Can Yaman ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y seguir adelante con sus proyectos. Y por supuesto alimentando el salseo de todos nosotros. Y ahora, después de este recorrido por los secretos y oscuros o no tanto de Can Yaman, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que las críticas que recibe son justas? ¿O piensan que es víctima de la envidia y la exageración mediática? ¿Creen que realmente hay secretos oscuros o solo son rumores exagerados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión sobre este tema tan candente. Quiero saber si son almohadilla Team Can o almohadilla Team Salseo. En resumen, hemos explorado algunos de los momentos más polémicos y controvertidos de la carrera de Can Yaman, desde las acusaciones de machismo hasta los rumores de rivalidades profesionales y las exigencias en los rodajes. También hemos destacado su lado positivo como su generosidad y su compromiso social, así como su ambición y su éxito en el mercado internacional. La vida de Can Yaman, como la de cualquier figura pública, es un torbellino de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de verdades y mentiras. Y nosotros, sus fieles detectives del salseo, estamos aquí para desentrañar cada uno de sus misterios. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, así que no duden en dejar sus sugerencias y peticiones en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del drama turco. Y ahora sí, mis queridos detectives, llegamos al final de este vídeo. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Sin ustedes no hay salseo. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más misterios y más secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso esperamos. Chao, chao.